sobre la cual seguramente vamos a tener mañana ya, no, es muy probable que hoy día no alcancemos a tener información respecto de qué se ha conocido, qué informes se han entregado, etcétera. Así que eso respecto a este punto que no deja de ser, ¿no es cierto?, revelador, ¿no?, de un poquito de la estructura de nuestra sociedad, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando del mundo público, del mundo privado, de las Fuerzas Armadas y de una relación con un derecho tan importante y sobre el cual se han dado luchas de los trabajadores tan importantes como son las licencias médicas, que utilizadas de esta forma, claro, empiezan a generar suspicacias, ya que algunos vayan a proponer em, fórmulas que hagan más controlables, que las hagan más restringidas, etcétera. Así que es un daño muy profundo el que generan estos abusadores que hacen mal uso de un derecho muy legítimo de las personas de todos los que trabajamos. Así que vamos a ver mañana seguramente qué pasó en la Comisión de Defensa. Por otro lado, permítame contarle que hay novedades en el universo político. Partamos por el comando de Evelyn Matei. Se incorporaron al comando de Evelyn Matei, que ha estado tan presionado y tensionado por los malos resultados que aparecen en las encuestas, ¿no? Que la ponen incluso la última encuesta CADEM, si mal no recuerdo, la de ayer, no, la del domingo, en la noche la pone en el cuarto lugar, superada también por Franco Parisi, cuestión que no ocurre en varias otras, pero en todas a una distancia muy, muy grande de Kast y por supuesto también de Jara, dejándola fuera de la segunda vuelta, en este caso a Evelyn Matei. ¿Qué ha hecho Matei? No es que se haya ido alguien del comando, como ella dijo, no va a haber salidas, pero sí incorpora a dos conocidísimos personeros. Uno, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, que se integra como al comité estratégico del comando de Evelyn Matei para llevar adelante tareas de coordinación política fundamentalmente y reforzamiento de las tareas estratégicas. Y también se incorpora el empresario Juan Sutil, que fuera presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, como ustedes se acuerdan, que en algún momento también se pensó en él hace un tiempo. Desde el mundo de la derecha lo pensaron como un posible candidato presidencial, etcétera, etcétera, que ha estado muy activo en el último tiempo demandando de la derecha una lista única, de cuestión que a lo cual no le ha ido bien. Claro, Sutil, quizás haciéndole honor a su apellido, no ha cometido la grosería que cometió Nicolás Ibáñez en entrevista este fin de semana, decirle, si no hay lista única no hay plata, pero de alguna manera el mundo empresarial ha abogado muy fuertemente por eso. La incorporación de Sutil también al comité estratégico para ver cómo van reforzar los temas económicos y cómo van moviendo esta campaña que se le está haciendo muy difícil a Evelyn Matei. Hay que agregar de que tanto la entrevista de Ibáñez, con la grosería que ya comentábamos, como la incorporación de Sutil al comando de Evelyn Matei, como la carta que firmaron un conjunto de empresarios también instando por la lista única, ha generado un debate que no deja de ser interesante, ¿no?, respecto de hasta dónde el mundo empresarial debe influir de esa manera en los procesos políticos. Lo que no significa que no tengan posición política, por cierto, pero el tipo de influencia, el abanderizarse tan claramente con un sector, que no es que alguien se vaya a sorprender con eso, pero el abanderizamiento tan evidente y en ir poniéndole exigencia a ese sector político, hace que la relación dinero-política, una vez más, se vea compleja. ¿Quién toma las decisiones políticas en ese mundo? Bueno, y de alguna manera siempre se ha pensado, ¿no? Si yo quiero intervenir en política, más bien debo salir del mundo
gremial de las empresas e integrarme de otra manera. De hecho, la presidenta de la SOFOFA se planteó en esa dirección, ¿no? Dijo, los empresarios tenemos que tener una perspectiva de prescindencia distinta. Nosotros tenemos que vernos como un patrimonio del país y no como parte estricta de un sector político en particular. Así que todo un tema se ha producido con eso. Y por el lado de Janet Jara, hoy día se produjo la primera reunión entre la candidata y la directiva del Partido Demócrata Cristiano. Directiva que fue a la sede del comando, ahí en la calle París, Londres, y fue encabezada por el presidente interino Huenchumilla, Francisco Huenchumilla, y por la secretaria general Alejandra Kraus. Conversaron largamente, una reunión de un par de horas, donde además se plantearon a la salida, digamos, los acuerdos, la incorporación plena de la democracia cristiana. Huenchumilla habla de esta coalición de gobierno de 10 partidos, o sea, se siente completamente incorporado, y planteó la necesidad, ¿no es cierto?, por supuesto, de discutir los temas del programa, plantear las diferencias, que si las hay, evidentemente la gracia de una arquitectura política compleja es poner de acuerdo a 10 partidos, que no es poco, etcétera. Además, señaló la incorporación directa ya al comando de varios personeros de la democracia cristiana. En el ámbito económico, por ejemplo, se incorporan al equipo económico 2 ex subsecretarias, la ex subsecretaria de Economía Ana María Correa, ambas economistas, por cierto, Ana María Correa, y la ex subsecretaria de Minería Jacqueline Sentar. Además, Ernesto Moreno, exalcalde, sociólogo, va al comité estratégico. Hay una serie de incorporaciones. Quedó pendiente para ver cómo lo puede hacer la incorporación de Roberto Sales, que a lo mejor no es necesariamente dentro del comando, pero sí colaborando desde fuera, y ciertamente la incorporación que ya ha sido anunciada, pero que se va a materializar seguramente mañana o pasado, del diputado Eric Aedo como uno de los voceros del comando. Así que plenamente incorporada la democracia cristiana en el comando de Janet Jara. Ya vamos a volver sobre estos temas seguramente en la segunda parte. El país se ha visto y está conmocionado por la tragedia que hemos presenciado y vivido en el Teniente. En el día de hoy, felizmente, ya la última familia que restaba por recuperar uno de los cuerpos lo hizo esta mañana. Las investigaciones están avanzando, se va en camino, pero ¿se pudo hacer algo distinto a lo que ha ocurrido? ¿Cómo hemos encarado esta tragedia? ¿Cómo son los procesos de seguridad al interior de la faena minera, que sabemos que tiene riesgos, pero que requiere de procedimientos, etcétera? De todo eso vamos a conversar con el experto en gestión de emergencia, Michel Deleuve, quien ha tenido la gentileza de acceder a esta conversación con nuestro programa. Michel, muchas gracias, te agradezco la gentileza y muy bienvenido a Política en Vivo. Felipe, muchas gracias por la invitación y estar contigo esta tarde. A ver, Michel, es difícil ver por dónde partir, pero en definitiva la pregunta no puede ser... hay quienes dicen, ¿se habría podido evitar esta tragedia? Uno dice, no sé, las tragedias ocurren, pero ¿se ha hecho lo que corresponde producido una tragedia de esta naturaleza? ¿Se han cometido errores? ¿Se podría haber encarado de mejor manera? Siempre es posible encararlo de mejor manera, pero yo partiría por algunos elementos que me parece básico aclarar. Primero, estamos hablando de operaciones y de labores que son y que tienen un riesgo. Pero eso también está lejos de la autocomplacencia, y eso es muy importante siempre. Como es la pesca, por ejemplo, como son las labores de construcción. Son labores que en sí mismas conllevan un riesgo superior al habitual que nosotros hacemos. De más está decir, ¿no?, que hay labores, por ejemplo, la misma acción que estamos llevando nosotros a cabo en este momento. Uno podría decir,
Estamos hablando en realidad, sí hay un grado de riesgo siempre, pero no es comparable con otras actividades. Y estamos hablando en este caso de la minería, una actividad que sí tiene un alto nivel de riesgo. Pero el riesgo es probabilístico. Ujú. Y por lo tanto debemos comprender que la probabilidad cero no existe. Y lo que uno siempre busca es reducir a lo más razonable la probabilidad de un accidente. Y aquí tenemos que dividir dos cosas. Primero, lo que ocurre, sea un estallido de roca o pudiese ser cualquier otra cosa. ¿Ya? Aparentemente la primera tesis, la más razonable, pareciera que es un estallido, pero independiente pudiéramos poner cualquier otro nombre. Hay situaciones de la naturaleza que nosotros no manejamos. Hagamos el símil, por ejemplo, con lo que puede ser un volcán. Al menos hasta el día de hoy nosotros no podemos manejar lo que es una erupción. Pero sí podemos manejar, hasta cierto límite, la probabilidad de que ese evento adverso genere daño y genere lesionados, genere muertes. Y probablemente eso es lo que va a tener que dilucidar la investigación. Pero aquí también quiero hacerte presente otra cosa que a mí me preocupa mucho, ya en un aspecto más bien de orden sistémico. Es cómo estamos tendiendo a judicializar la emergencia de manera casi automática. Y judicializarla lleva a que básicamente entramos en un proceso que corresponde al Poder Judicial y al sistema judicial, donde lo que buscamos es definir si existe delito o no hay delito, porque la verdad, digámoslo, la justicia, cuando establecemos acá un proceso de investigación respecto de si hubo o no algún tipo de acción que sea constitutiva de delito, ¿cierto? De hecho, La verdad, Michelle, el fiscal explicaba que están investigando desde la perspectiva de un cuasi delito de homicidio, que esa es la norma exacto, desde la que se paran. por ser una muerte violenta, ¿no? Exacto. Y por lo tanto, en ese sentido debemos señalar que esa investigación lo que se enfoca es precisamente en eso, en ver si existe, podría ser ese delito, como podría ser otro, porque estas son las tesis iniciales, ¿no? Pero cuando hablamos de investigar procedimientos, estándares, cómo se actuó, cómo se pudo haber actuado, estaba todo lo que teníamos al alcance. Estamos hablando de la gran minería del mundo aquí. No estamos hablando de minería pequeña o de una actividad pequeña, artesanal. Estamos hablando de que acá, estamos hablando de que aquí sí que corresponde compararse con los países más desarrollados del mundo, porque ahí en esa liga estamos jugando. La verdad es que debemos señalar que no todo lo incorrecto, no todo lo inadecuado es constitutivo de delito. Y a mí me preocupa que estemos en una tendencia muy fuerte y que para mí parecería más bien un diseño un poco institucional, incluso político, que tendemos a llevar las catástrofes y las emergencias hacia la judicialización, que no le quito importancia, Ujú. pero que tiene limitantes importantes. Aquí puedes tener cosas que se pudieron haber hecho que al no ser constitutivas de delito van a tener una desaparición de esa investigación. Pero no Y es por lo Serna tanto, Giomín, perdona Michelle, no es Serna Giomín la encargada de mirar esos aspectos a los que tú te refieres, de las condiciones, o es otra la tarea de Serna Giomín. a ver, lo que pasa es que aquí tenemos nosotros un enfoque bastante sancionatorio. Por una parte tú tienes el tema de la búsqueda de... Si tú te fijas, siempre buscamos y hablamos de buscar las responsabilidades. Ujú. Nunca hablamos de cómo investigamos para hacer las cosas de mejor manera. ¿Cómo investigamos para evitar que esto vuelva a ocurrir? Voy a poner un ejemplo. Sernagiomín, incluso la dirección del trabajo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la materia laboral, Claro. no va y no tiene por qué, no tiene la obligación de investigar, por ejemplo, si existían tecnologías disponibles en el mundo que no se estuviesen aplicando en la mina del Teniente, por ejemplo. Porque efectivamente podríamos estar aplicando tecnología, pero también debemos ser ambiciosos en ese sentido, y ni siquiera ambiciosos.
señalar que aquí estamos, insisto, en las ligas más altas de las más altas en materia de minería. Estábamos entonces con la tecnología más disponible. Entonces creo que estas investigaciones que solo se concentran en buscar responsabilidades, incluso aquellas que buscan responsabilidad administrativa, tienen una cultura y responden a una cultura de buscar un culpable, dejando de paso muchísimos elementos que, sin que haya una culpabilidad en particular, sí incluso pueden implicar algunas responsabilidades de gestión por no haber tenido la proactividad necesaria. Pero no lo estoy pensando en el culpable, estoy, insisto, pensando siempre Sí, claro. en cómo mejorar. Porque sabemos que en estos casos, por ejemplo, en toda empresa, en toda organización, las zonas de confort generan muchas veces, ralentizan los sistemas, ralentizan lo que son las iniciativas, ralentizan lo que es buscar nuevos emprendimientos, nuevas tecnologías. Aquí no estamos en un nivel de minería en el cual solamente podemos adquirir soluciones. Cuando estás en las grandes ligas, tu deber también es investigar qué se puede crear. Entonces, si te fijas, eso ya se aleja de lo que tiene que ver meramente con la búsqueda de una culpabilidad en particular. Entonces, aquí hay diferentes verdades y yo creo que toda esa información y todas, podríamos llamarle, esas verdades deben ser investigadas. Ahora, el tema es que cuando tú me señalas Senagiomin o podrían ser otras instancias, si tú te fijas, ellos se manejan en un mundo que es regulado, como es el Poder Judicial, ¿cierto? Como es la Fiscalía. El tema es que cuando estamos hablando de crear, de investigar qué podemos hacer mejor, etcétera, cómo mejoramos procedimientos, eso requiere de compromiso y voluntad para el cambio, de querer enfrentar resistencias al cambio, de querer abordar el emprendimiento y la mejora continua. Y eso depende mucho de la voluntad. Y por lo tanto creo que culturalmente estamos tendiendo muy fuerte a abordar esta mirada desde el punto de vista de quién tiene la culpa, como si eso fuera una suerte de elemento que mitigue o vaya a bajar la presión sobre el sistema. Creo que aquí no están faltando. Mi temor es que esta investigación, que yo te digo, esta parte, que de una u otra manera está anunciada a partir de una investigación internacional. Sí, esa auditoría podría ser la que haga la tarea que tú estás señalando, digamos. Pero perdona, déjame hacerte un Sí. agregado en eso, y es que la primera reacción ha sido, pero ojo, a quienes van a contratar, no vaya a ser que haya conflicto de interés, no vaya a ser de que si son chilenos no vayan a decir lo que está malo porque tienen amigos en el teniente. Entonces partimos de la desconfianza al tiro con esta auditoría que podría darnos luces para lo que tú señalas, para mejorar y generar mejores posibilidades para el futuro. Y yo quiero abordar dos elementos y parto de la desconfianza. Creo que el manejo que se hace en materia de emergencia en Chile ha ido precisamente cultivando desconfianza, y lo que sembramos entonces al momento de la crisis es desconfianza. Pero yo quiero partir de la confianza y de la buena fe. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, ha señalado esta instancia de investigación. Yo creo que esto debe llevarnos entonces a que desde la buena fe y la confianza esto se va a materializar. Pero eso no significa un cheque en blanco. Significa pedir a Codelco y a las instancias también. No nos olvidemos, empresa pública, tenemos que pedirle también al gobierno actual y al gobierno futuro que rinda cuentas sobre esa investigación, por una parte. Supuesto. En segundo lugar, tenemos el tema de quiénes van a participar en esa investigación. Tema que no es fácil. Por eso que tenemos que tener cuidado con los titulares. Nosotros solemos, y también es parte de nuestra cultura, tener un problema y decir vamos a hacer un proyecto de ley y le ponemos un bonito nombre al proyecto de ley. Tenemos una situación de crisis y planteamos una comisión. Y muchas veces planteamos investigaciones. Pero la pregunta es cómo le damos cuerpo, cómo le damos contenido. Y debo decirte que a mí no me complica que hayan chilenos. Porque estamos hablando en realidad de que si tú quieres buscar de los mejores profesionales en el mundo,
Son los chilenos. vas a encontrar en Chile. Claro. Por lo tanto, ahí volvamos a volver a un elemento que te señalaba recién, ¿no? La voluntad política y la presión política interna incluso, no aquella más populista, no estoy hablando de la presión política interna del gobierno actual y el gobierno futuro, porque esta investigación use los mejores recursos humanos que existan en Chile y si encontramos alguno mejor también fuera de Chile también, pero que también no caigamos en la burocratización de estas instancias porque estas instancias deben ser ejecutivas, deben ser oportunas, tanto por la verdad que necesitan las familias, pero también porque estamos hablando de seguridad. Mejorar la seguridad cuando hay riesgo también requiere un sentido de urgencia y de oportunidad. Y por lo tanto, creo que ahí tenemos un desafío muy relevante en esta materia, pero, y quiero cerrar esta idea también con algo en materia de prioridad, aquí estas materias no pueden ser más importantes que el acompañamiento a las víctimas. Y creo que en eso hemos tenido nuevamente una muestra de nuestras debilidades estructurales, culturales, en términos del manejo de víctimas, que son muy importantes. Hay cosas que se corrigieron de manera rápida, pero se corrigieron porque las víctimas empezaron a reclamar fuertemente. Le estamos enseñando a nuestro país a que si tú eres víctima, para que te escuchen, debes aparecer con un micrófono y un medio de comunicación en una transmisión nacional. Y eso habla muy mal de nuestro sistema de emergencia, nuestra forma de manejar emergencia. Y quiero simplemente señalarte algo. Si aquí el derrumbe hubiera existido, pero no hubiesen personas involucradas, esto sería un hecho anecdótico y probablemente quedaríamos solamente en el ámbito de la economía. Sí, claro. Aquí lo más importante son los seres humanos, son las personas. Y las víctimas, desde el primer segundo, son también las familias. Y eso, lamentablemente, en nuestro sistema no se aborda como parte de una aproximación sistemática a la gestión de emergencia. Michelle, tú lo decías, Codelco está en las ligas más que mayores, el teniente en la mina a tajo abierto más grande del mundo. Uno debería suponer, y yo imagino que es así, que ocupan la mejor de las mejores tecnologías en materia de tanto de extracción y tanto de aprovechamiento económico como en materia de seguridad. A mí me tocó hace unos años trabajar una cosa de consultoría con una de las áreas de Codelco y la verdad es que el tema seguridad uno lo veía por todos lados todo el día, digamos. Entonces, da la impresión de que existe un nivel base importante y que a lo mejor, si se trabaja bien, lo que tú estabas recién reclamando de elevar el estándar a partir de ahí, es una... Claro, el costo es brutal, pero es una oportunidad que no se puede desechar. Exacto, y por lo tanto estamos hablando, no nos olvidemos, no solamente la minería a partir de Codelco, nosotros tenemos empresas extranjeras Sí, claro, pues. que trabajan en Chile y que por lo tanto tienen también y son parte de la gran minería, por lo tanto también hay que mirar, hay que también en todo sentido, ¿no? En la vida uno tiene que ser humilde y ser capaz de comprender que siempre puede aprender de otros y por lo tanto creo que esta auditoría no puede ser estas auditorías solamente o esta rendición de cuentas, porque en realidad lo que va a pasar aquí es rendición de cuentas. Hay transparencia, debe haber transparencia y acceso a la información y que no tengamos, primero, las víctimas no tengan duda de que aquí se estaba haciendo lo mejor que se podía hacer si estás compitiendo en las ligas mayores. Y por lo tanto creo que en este sentido, si tú me preguntas, creo que nosotros debemos avanzar en lo que se refiere a transparencia y acceso a la información, transparencia activa, que solemos asociarla a aquellos procesos que podría estar metido plata, etc. No. Yo me refiero a los procedimientos, a las normas, a las tecnologías, ser más abiertos con cómo se llevan a cabo esos procesos en que no requiera uno ir a hacer una visita
a una minera para saber qué se está haciendo. Creo que esto debería ser parte importante del marketing, incluso permanente, de las empresas, como un acto también de transparencia, ¿ya? Eso permite, entre otras cosas, de que incluso desde el primer momento de un accidente uno tenga la tranquilidad de que estábamos en las ligas mayores de productividad y de extracción, pero también estábamos en las ligas mayores en materia de seguridad y de manejo y de gestión al interior de estos lugares. Y quiero señalarte algo respecto de esto. La ministra Williams, de Minería, ha señalado hoy día, y ha aparecido así entre comillas en algunos medios, que aquí hubo una falla evidente. Creo que eso tiene que ver con el otro manejo de la emergencia, ese manejo más blando pero que es más importante. Me sorprende muchas veces el manejo comunicacional de las autoridades, no por ellos mismos, sino porque deben hacerse asesorar y deben contar con equipos de alto nivel al momento de manejar emergencias. Y te lo señalo por lo siguiente. Cuando una ministra de Estado dice, aquí hubo una falla evidente, yo esperaría que acto seguido, de manera inmediata, se nos dijera cuál fue la falla. Obvio. Y no que cuando venga esta polémica, porque esto va a generar polémica, probablemente no nos encontremos con una respuesta asociada a que no se puede señalar porque esto está bajo investigación. Parece mucho más razonable lo que dijo Máximo Pacheco, en el sentido de que queremos investigar a fondo para saber en qué nos equivocamos. Porque es partir de reconocer de qué error puede haber y que no lo vas a ocultar, pero hasta este minuto no tienes los elementos de juicio para decir cuál es y hay que buscarlo. Se ve mucho mejor que una autoridad diga aquí hubo un error evidente. Tendría que saberlo, tú tienes toda la razón en eso. Exactamente, porque está dando a conocer que hay una certeza y esa certeza no se sabe. Creo que hay errores comunicacionales como ese. Voy a mencionarte otro. Errores comunicacionales. Que ojo, cuando hablamos de comunicación no estamos hablando solamente de la prensa, estamos hablando que todos estos mensajes generan reacciones y son escuchados por las víctimas. Y por lo tanto la comunicación puede revictimizar o también puede reparar. Por ejemplo, una de las primeras declaraciones que hubo el día viernes fue que las primeras 48 horas eran críticas. Eso deja una sensación de que toda la operación iba a durar 48 horas. Y que si a las 48 horas no había o no se encontraban a los mineros, esto o se detenía o simplemente no había ninguna esperanza. Yo me pongo en los pies de las víctimas, porque ese es nuestro principal objetivo. El primer objetivo no es la opinión pública. El primer objetivo en materia de manejo es principalmente las víctimas. Si yo hago además un buen manejo con las víctimas, eso tiene un impacto positivo en la opinión pública. De hecho, fue tanto así que el mismo presidente, y que me pareció su primer punto de prensa, muy sobrio, muy acotado, él mismo señala con claridad que yo creo que lo que él tiende es a corregir de manera muy acertada este tiempo que se había dicho inicialmente. Él dice que básicamente todos los recursos van a estar el tiempo que sea necesario para la búsqueda y rescate. Pero cuando yo digo esa cuña, que la dio, me parece que el presidente del directorio, Máximo Pacheco, debo señalar que eso probablemente no es algo que se le ocurra a él le llega una minuta, a él se le explica, más aún, incluso su aparición probablemente ni siquiera responde a una iniciativa propia. Esto es parte siempre de emergencia, tú haces un diseño. La pregunta es si lo hacen más amateur o lo hacen más profesional. Y creo que ahí también se cometió un error. Entonces creo que aquí es clave que se revisen los equipos que asesoran a nuestras autoridades que terminan exponiendo, y no quiero hablar de personas, quiero hablar, se expone la gobernanza de una emergencia. Porque básicamente cuando aparece él como primer rostro, genera una imagen de ser la persona que está a cargo de la emergencia. Pero después aparece el fiscal, después aparece un oficial de la PDI, después aparece la ministra, después aparecen y fíjate que ese es un común en nuestras emergencias. Cada autoridad que aparece hace un punto de prensa. No hay integración en las vocerías
no hay construcción de un relato común. Pero ojo, no estoy haciendo un análisis solamente comunicacional. Para mí lo más importante es lo humanitario. Todos esos mensajes, esa falta de claridad en las líneas de autoridad, falta de claridad en la información fiable de un incidente, impactan fuertemente en las víctimas. Y eso me parece que no está claramente definido en los principios, los valores de nuestro sistema de emergencia, porque la verdad es que son errores repetitivos y no solamente ahora. Son repetitivos hace décadas, hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Emergencia que uno vaya, voy a poner un ejemplo muy cercano, caída de una avioneta, no sé si tú recordarás, hace un par de meses atrás, cae, buscan a las personas en la noche también, llovía, autoridad que ingresaba a la escena daba un punto de prensa. Sí, claro. Entonces, ahí hay temas de base. Sin duda. Felipe, que me parece que debemos de una vez por todas trabajarlos y comprender, y no, en este caso, no enfocarnos solamente en lo que haya dicho el presidente del directorio. Voy más profundo. Uno tiende a quedarse como en eso. No, se equivocó el presidente del directorio. No. Quiero ir más allá. Quiero ir más profundo. La responsabilidad que hay en aquellos que incluso no rinden cuenta. Porque quien le pasa la minuta a la autoridad, quien le pasa el relato a la autoridad, o quien le dice es momento de aparecer o de no aparecer, no rinde cuenta nunca. Las autoridades deben preocuparse de tener buenos equipos de primer nivel en materias que tienen que ver con enfrentar situaciones críticas como esta. Y me parece que estamos viendo errores que lamentablemente siempre terminan impactando en las víctimas. Michel Delherbe, especialista, experto en gestión de emergencia. Te queremos agradecer, Michel, la gentileza de haber destinado este tiempo a nuestro programa. Un gusto y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Felipe, a ti, y solo señalarte un deseo, una esperanza que tengo yo, es que en 6 meses, 1 año más, 2 años más, no nos enteremos por algún testimonio de familia que se diga estamos solos. Ojalá que no. Muchas gracias, ojalá, Michel, de nuevo. Muy buenas tardes. Gracias, que esté muy bien. Ya, nos vamos a una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?